Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos en el DevFest Ceiba 2024. Les pedimos a todos unas disculpas por el retraso que hemos tenido. Hemos tenido unas fallas técnicas, pero ya estamos nuevamente al aire. Recuerden entonces, ahora vamos con la charla de Juliana Cañas, la cual se llama Cambiando Paradigmas. Esta charla donde exploraremos los patrones comunes que pueden limitar el éxito de DevOps y cómo transformar el caos en coherencia y colaboración mediante el enfoque estructurado, experimentación y adaptabilidad. Compartimos la realidad que enfrentan nuestros clientes y muchas otras organizaciones que, aunque avancen en sus procesos DevOps, descuidan aspectos vitales como organización, estructura, estándares y gobiernos adecuados, quedando atrapadas en un paradigma y este paradigma de caos y desorden. Recuerden entonces publicarnos en redes sociales, nos pueden encontrar como Ceiba, @Ceiba Software, y pueden etiquetarnos con el hashtag CeibaDevFest y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube, y en X también o Twitter. Listo, entonces le damos la bienvenida a Juliana, la cual es una profesional DevOps con amplia experiencia. Y Juliana, quedas acá con el público. Muchas gracias, compañero. Muy buenos días. Muchas gracias por estar en este espacio donde queremos compartir una gran experiencia que hemos tenido desde el equipo DevOps. Entonces, iniciemos. Ay, me lo volvieron a dejar arriba. Bueno, entonces, como mi compañero les contaba, soy Juliana Cañas, soy ingeniera DevOps en Ceiba Software, líder de capacidad DevOps de integración y entrega continua. Me pueden encontrar en las redes sociales de LinkedIn e Instagram como Yucasi24, ahí a la orden. Bueno, entonces soy ingeniera de sistemas desde hace aproximadamente 13 años, 9 años de experiencia fortaleciéndome en el apoyo que le hago a los proyectos de desarrollo, trabajando en la implementación de la cultura, de las prácticas y de las herramientas DevOps. Estoy muy convencida de que DevOps es una gran filosofía, estrategia, cultura y conjunto de muchas cosas que nos pueden ayudar a entregar un gran producto. Y me encanta porque trabaja con lo que es el equipo, los procesos y con el producto en sí, o sea, es gran parte para él. Personalmente me encanta pasar tiempo con mi familia, mis amigos, me encanta bailar, colorear, tejer amigurumis y el aire fresco del campo. El día de hoy vamos a ver unas definiciones que consideramos necesarias para que empecemos a entonarnos con el tema. Luego estaremos viendo el cambio de los paradigmas identificados y el cambio al que llegamos. Luego estaremos hablando de cómo implementamos ese manual de gobierno estructurado con el que pudimos trabajar en muchas de las organizaciones y finalmente unas lecciones aprendidas de este gran trabajo. Bueno, de las definiciones, pues los primeros son sobre por qué coherencia y por qué colaboración, ¿cierto? La coherencia es, pues, o sea, estos dos conceptos han sido definidos muy orientados al proceso de desarrollo de software y de operaciones que nosotros trabajamos. Entonces, cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de lo que es uniformidad y consistencia. ¿En qué? En todos esos procesos, en esas prácticas, en las herramientas que utilizamos en todo el ciclo de desarrollo de software. Y cuando hablamos de colaboración, estamos trabajando de un trabajo que es en conjunto y coordinado. Entonces, cuando estamos trabajando con equipos y con personas ya de manera individual, necesitamos siempre tener claro que necesitamos alcanzar esos objetivos comunes con la organización. Algo que es muy importante, nosotros en DevOps hemos identificado 3 dimensiones de gran importancia para nosotros, los hemos destacado siempre donde hemos trabajado, para que tengamos claro por qué nuestra forma de trabajar. Esas dimensiones claves en DevOps para nosotros habla sobre, primero que todo, procesos.
Cuando hablamos de procesos, hablamos de esas prácticas o de esas metodologías que todos nosotros utilizamos para desarrollar, para probar, para implementar y para mantener las aplicaciones que trabajamos de una manera eficiente y continua. ¿Qué incluye esto? Incluye todas esas tareas que automatizamos, incluye lo que conocemos como integración y entrega continua, incluye la gestión de configuración y todo el monitoreo que le realizamos a la aplicación. Todo esto lo realizamos de una manera estructurada, con un orden específico y ese orden pues que le genere valor a nuestra organización. La otra dimensión, estamos hablando de lo que son las personas. En esta dimensión o en DevOps se habla mucho de una cultura colaborativa. Esa cultura colaborativa donde esperamos que los equipos de desarrollo, de operaciones y de todas esas áreas que intervienen en el ciclo de desarrollo de software, estoy hablando de áreas que aparecen en muchas organizaciones como seguridad, QA, infraestructura. La idea es que todas las personas que intervenimos ahí trabajemos en pro de lograr ese objetivo que tenemos en común. ¿Qué implica esto? Fomentar lo que es comunicación, el trabajo en equipo, todo lo que es el aprendizaje continuo y sobre todo la responsabilidad compartida, darnos cuenta que trabajamos como equipo a pesar de que somos una cantidad de individuos ahí, pero trabajamos en equipo. Y finalmente la dimensión de las herramientas, esas herramientas que son los recursos tecnológicos que nos facilitan la implementación de los procesos que diseñamos o que tenemos en nuestras organizaciones y la colaboración entre las personas que intervienen en los procesos. Que esto incluye todas las herramientas de automatización, de gestión de código, de pruebas, de despliegue, de monitoreo, ¿cierto? Entre muchas otras. Hay que tener claro aquí, es algo que hablamos mucho, y es que las herramientas son un medio, no son el fin. El objetivo acá es que hagamos un uso efectivo de las herramientas, porque de esto depende todo lo que es el concepto de procesos y cómo me involucra a las personas. Entonces, de ahí la definición que hemos dado alrededor de DevOps y las dimensiones que hemos identificado. Aquí hay un ejemplo de algo que nos hemos encontrado muy en común. La idea es que cuando trabajamos en la transformación de DevOps, tengamos claro que tenemos que trabajar de una manera equitativa en las 3 dimensiones que les acabo de mencionar. Nos hemos encontrado un ejemplo muy común, y es que la mayoría de organizaciones tienen la creencia de que por tener herramientas o pues llenarse de herramientas en su organización ya están implementando DevOps. Entonces invierten dinero, tiempo, infraestructura solo en tener herramientas, pero quedamos cortos en la inversión que le debemos hacer a lo que es la capacitación de las personas, la necesidad de sacar ese rol específico que puede ayudarnos a fortalecer o a evangelizar el tema de DevOps, y también nos quedamos cortos en la estructura del proceso que yo quiero fortalecer o que quiero apoyar sobre las herramientas en las que invierto. Entonces, este ejemplo que les tengo pues en la presentación es para destacar que no puedo trabajar en una sola dimensión, sino que debo de hacer un trabajo en conjunto con las 3 dimensiones, de modo de que crecer en DevOps sea de una manera equitativa en los 3. Así como tengo el ejemplo con herramientas, también está el ejemplo con procesos y también está el ejemplo con personas. Llenarme de roles DevOps sin darle a ellos los recursos necesarios para trabajar, no voy a ver ningún resultado. Igual que si me lleno de procesos bien documentados y estructurados y no realizo una inversión en las herramientas adecuadas ni realizo un trabajo con el equipo, me voy a quedar corto. Cuando yo hablo de un proceso de enfoque estructurado y gobernado, hay una importancia bastante considerable ahí, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando se habla de un enfoque estructurado, estoy hablando de todas esas actividades y procesos dentro del marco DevOps que yo debo diseñar.
documentar y además de eso seguir o monitorear para poder trabajar de una manera consistente. Entonces yo lo que voy a hacer es, además de diseñarlo, pero diseñarlo en pro de mis objetivos de negocio y de equipos, también debo de documentarlo para que todo esté bien estructurado, más no llenarme de una documentación. Y además de eso, monitorearlo para detectar esos planes de mejora o esos puntos donde debo de cambiar, porque es normal que pueda detectar algo que no funcione. Cuando hablo del enfoque gobernado, estoy ya refiriéndome a lo que es la supervisión, el control y la dirección efectiva. ¿De qué? De todas esas actividades que yo relaciono en esa estructura. Entonces yo lo que hago es no volverme un general de la estructura que estoy definiendo, pero sí darme cuenta que si estoy definiendo una estructura es porque es necesario cumplirla, porque la estoy definiendo para esos objetivos de la organización. Finalmente, cabe destacar que ese enfoque estructurado y gobernado en el que empiezo a trabajar siempre debe estar orientado a los objetivos y a las necesidades, tanto del equipo como de la organización, ¿cierto? Ese es el objetivo, esa es la idea y por eso trabajo en pro de que ese proceso, de ese gobierno que estoy creando, me ayude a cumplir mis objetivos. Para yo cumplir con ese enfoque estructurado y gobernado, hay 4 puntos importantes que tener en cuenta. Esos puntos son los lineamientos claros, ¿cierto? Cuando yo empiezo a diseñar ese enfoque estructurado, yo debo tener claros los lineamientos que quiero cumplir y por qué. No empezar a darlos porque sí, sino, mira, mi nombre o los nombres de los recursos van a ser de esta manera porque me entregan esta información y cosas así por el estilo. También necesito definir lo que son los roles y las responsabilidades de mi organización. Si yo tengo claro quiénes están, quiénes intervienen, qué deben de realizar, mis actividades y mis resultados cada vez van a ser más claros, más productivos y pues van a dar los resultados que deben de ser. Tenemos lo que son los procesos estandarizados. La idea es que el proceso que se cree me ayude a cumplirlos pues todos, ¿cierto? No que cada uno trabaje por su cuenta o como les parece, no. Hay un proceso, está estandarizado por un motivo, entonces estar ahí presente para que se pueda cumplir. Y finalmente, pero no menos importante, es la selección adecuada de herramientas. Muchas veces las herramientas que le sirven a una organización no son las herramientas que me van a servir a mí. Entonces yo debo saber seleccionar las herramientas. Si toca probar y descartar, ese proceso se puede hacer, pero lo importante es llegar a una selección adecuada de las herramientas que le van a dar solución y que me van a ayudar a trabajar en ese resultado. Ahora sí, cambiando paradigmas. Para nosotros, ¿qué es un paradigma? Pero para nosotros en este ámbito del desarrollo de software. El paradigma es ese conjunto de creencias, de prácticas o de estándares que ya fueron aceptados por mi equipo de trabajo, esas prácticas, esos estándares que ya guían el cómo trabaja hoy el equipo de desarrollo, de operaciones y de todos los que intervengan. También moldean o guían la forma en que yo interactúo con ellos. Entonces son esas prácticas que ya sí o sí están ahí arraigadas en cada una de las personas, en la cultura de la organización y es lo que venimos a transformar. Cuando yo hablo de un cambio de paradigma, estoy hablando que voy a dejar atrás esas viejas creencias. Estoy hablando de que ya esas creencias que voy a cambiar tienen una justificación clara y es que no son efectivas y no están alineadas con lo que quiere aportar en mi proceso y en mi organización. Entonces necesito adoptar esas nuevas formas, necesito darme cuenta que hay que cambiar, que hay que adaptarme para poder mejorar. Entonces los paradigmas que encontramos son los siguientes. Entonces encontramos unos procesos muy desordenados y nos cambiamos a que fueran procesos estructurados. Cada proyecto, pues este es uno de los más comunes y es que cada proyecto tenía su forma de trabajar. Entonces, transformar un proyecto no nos daba ese espacio de decir, así como
trabajo vamos a implementarlo con los demás, porque cuando llegábamos al otro proyecto habían cosas totalmente diferentes. ¿Qué hicimos entonces? Establecimos unos procesos estructurados y unos lineamientos claros, que la idea era que todo el equipo, o mejor dicho, todos los equipos lo cumplieran, los llevaran a cabo y se permitieran guiar de esos procesos y de esos lineamientos. ¿Qué me ayudó esto? Me ayudó a mejorar la eficiencia y la calidad de ese trabajo que estábamos realizando. Entonces, empezamos a identificar los beneficios de tener esos procesos estructurados. Nos dimos cuenta que podíamos estandarizar procesos sin ningún inconveniente. Nos dimos cuenta que éramos una organización con diferentes equipos. Pudimos mejorar la trazabilidad, es decir, podíamos devolvernos en el proceso dándonos cuenta qué le daba origen a alguna característica nueva, algún despliegue nuevo sin ningún problema, lo que antes era, tenía su respectivo impedimento. Empezamos a tener lo que es la reducción de errores, porque al tener un proceso estructurado y al que se debe de cumplir y al que se debe llegar y en el que debo de tener un conjunto de herramientas, de resultados, entonces empiezo a darme cuenta cómo empezaban a reducirse esos errores cuando ya estaba en producción. Y finalmente empezamos a mejorar una documentación que permitía que el equipo tuviera ese punto centralizado donde pudieran hablar el mismo idioma, donde pudieran trabajar similar y que la ausencia y la llegada de nuevos integrantes a mi equipo se facilitara mucho más. El segundo paradigma es que encontramos muchos de nuestros clientes enfocados en las herramientas y trabajamos en que ya el enfoque no fueran las herramientas, sino la colaboración y la cultura del equipo. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, al encontrarnos que teníamos herramientas sin una estrategia que se integrara con el proceso y con el equipo, encontramos en muchas ocasiones personas que rechazaban la herramienta, daban a entender que no les generaba valor, que no la entendían y hasta que no la usaban. Entonces uno llegaba y se daba cuenta, bueno, ¿qué está pasando? Porque la herramienta fue creada y está entregada al público, es porque tiene un objetivo, tiene unos resultados. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a trabajar primero que todo en la cultura, en que el equipo se diera cuenta que hay que conversar, que hay que comunicarse, que hay que cooperar y que estas eran estrategias fundamentales. Y empezamos a darnos cuenta que el valor que una herramienta le estaba dando a alguien, de pronto una estrategia sin valor, unos resultados que no entendían y que por tal razón no la usaban, se daban cuenta que para otro rol dentro de mi equipo era necesario. Entonces empezamos a entender la diferencia de los resultados de un sonar para un gerente de proyectos y los resultados de un sonar para un equipo de desarrollo. ¿Cuál es la importancia de los resultados dentro de la infraestructura para el equipo de desarrollo y para las personas de operaciones? Entonces empezamos a entendernos. ¿Qué hicimos? También dimos a entender que las herramientas son o se utilizan como un apoyo, que si no tenemos ese proceso adecuado y no lo interiorizamos, la herramienta no nos va a dar valor. ¿Qué beneficios empezamos a identificar cuando nos enfocamos en la colaboración y en la cultura? Mejoramos la comunicación del equipo, ya fluía con más facilidad, ya entendíamos las necesidades y los trabajos y los resultados de cada uno de los integrantes de esos roles. Empezamos a tener una resolución más rápida de problemas, es decir, al podernos comunicar de manera adecuada y en muchos momentos de manera oportuna, empezamos a darle solución rápida a los problemas o a los inconvenientes que empezaban a presentarse. Empezamos a trabajar una cultura de mejora continua, porque esa colaboración entre los equipos y ese trabajo y ese entendimiento del feedback que nos entregaban las herramientas empezó a identificar planes de mejora donde el equipo se daba cuenta que no estábamos encontrando errores o cosas mal hechas, estábamos encontrando esos puntos donde podemos ser cada vez mejor.
y los silos de información empezaron a desaparecer. Ya todo el equipo tenía claridad del objetivo de equipos, el objetivo del negocio, el objetivo de la organización, cómo trabajábamos, cuáles eran los planes, qué nos estaba pasando, cosas de ese estilo, que empezó a tener dentro de los equipos el sentido de apropiarse de lo que estaban realizando. Entonces, empezamos a ver esos beneficios también de que esos silos empezaran a desaparecer. También otro de los paradigmas era que ya estaban acostumbrados a implementaciones caóticas y empezamos a decir, no, ven, podemos controlar esas implementaciones, pero el controlar era que pasáramos de despliegues de software que no podíamos controlar o que no sabíamos qué podía pasar, donde nos iba a entregar problemas, donde nos iba a confundir, donde íbamos a tener errores muy frecuentes. Empezamos a llevar a cabo lo que es la implementación de una integración y una entrega continua, donde ese proceso, ese pipeline me decía a mí por dónde debía pasar las implementaciones, qué debía cumplir cada una de las implementaciones y que había un stop al momento de que nada, pues, de que algo que debía cumplirse no lo hiciera, y al generar ese stop y minimizábamos esos problemas, esas confusiones y esos errores que salían frecuentemente al momento de implementar. Entonces empezamos a tener una mayor seguridad en los despliegues. Beneficios de implementar de manera controlada. Tenemos un control de calidad, ¿cierto? Ya cumplimos con la calidad que la organización quiere llevar en sus aplicaciones de una manera estándar y controlada en la mayoría de aplicaciones. También tenemos una reducción de riesgos, empezamos a minimizar el riesgo de implementar esos problemas o esas confusiones que empezaban a generarse cuando estaba desplegando una de nuestras aplicaciones. Teníamos una estabilidad operacional, cada uno de las validaciones que yo hago en el pipeline me ayudaban a mí a tener cada vez una aplicación más adecuada, lo que me permitía tener una aplicación estable en la operación. Y además de eso, pues empezamos a notar cómo se incrementa la satisfacción de nuestro cliente en los resultados que estábamos entregando, y empezamos a ver o a mostrarle cómo podíamos generar valor al negocio o a la organización. Finalmente, teníamos lo que es una mentalidad individual a la mentalidad en equipo. Nos faltaba la cultura colaborativa y el trabajo en equipo. Trabajábamos de una manera independiente y dificultaba lo que era la comunicación, la resolución de problemas. Entonces, al trabajar en la mentalidad en equipo, empezamos a lograr que el equipo trabajara en esos objetivos comunes, a compartir conocimiento y a compartir responsabilidades. Nos empezamos a dar cuenta que el éxito o el fracaso del proceso que estábamos haciendo no era de un individuo, sino del equipo. Y no del equipo de desarrollo, no del equipo de operaciones, sino del equipo que trabaja en todo el proceso o todo el ciclo de vida del desarrollo de software. ¿Qué empezamos a tener aquí? Una responsabilidad compartida. Nos empezamos a dar cuenta que un error lo podía entender y lo podía resolver todo el equipo. Empezamos a tener una mayor motivación y moral en el equipo, empezamos a darnos cuenta de que podíamos trabajar mucho mejor. Empezamos a mejorar la toma de decisiones, la información, la colaboración, tener presente toda esa información dentro del equipo permitía que pudiéramos tomar decisiones mucho más rápidas y más certeras. Y además de eso, pues tenemos una alineación con los objetivos, igualmente, objetivos del equipo, del negocio, de la organización. Bueno, ahora, ¿cómo hicimos o cómo participamos en estos cambios de paradigmas? Implementamos lo que es un manual de gobierno DevOps. Este manual de gobierno tiene dos trabajos principales. Uno es el assessment del gobierno actual, es decir, no llegamos a decirle al cliente cambie todo, sino que llegamos a darnos cuenta qué tenía el cliente hoy, qué le servía, qué para él genera valor, para poder arrancar no desde cero, sino de unas bases que ya al cliente le gustan, adora, hoy tiene ya muy arraigada, ¿cierto? ¿Qué nos va a permitir eso?
nos permitió tener diagnósticos más precisos, darnos cuenta el punto donde el cliente, o los dolores de nuestro cliente, nos permitía darnos cuenta dónde podía hacerse mejor las cosas y nos permitía darnos cuenta qué es o para dónde querían ir. Nos ayuda a plantear un plan de mejora muy orientado a lo que es el proceso que el cliente está llevando, a sus objetivos de negocio, a sus objetivos para cumplir como organización. Por ende, nos alineamos con esos objetivos. Entonces, nos permitía mucho trabajar en eso y nos ha dado unos excelentes resultados hacer ese assessment. Otra de las herramientas usadas es el diseño de un roadmap de transformación DevOps. Después de yo conocer qué es lo que tiene el cliente, yo me enfoco en trabajar en estas fases a gran escala. Trabajo en metodología de trabajo. Esos diagnósticos que yo encontré en el assessment, empiezo a identificar, bueno, está pasando esta situación, puedo plantear este plan de mejora y ese plan de mejora está enfocado entonces está enfocado en metodología de trabajo, en versionamiento desde código, en integración y entrega continua, en aseguramiento de la calidad y en nube, monitoreo y observabilidad. Entonces empiezo a estructurar mi plan de trabajo en algunas o todas de estas etapas que les señalo. ¿Por qué es un roadmap? Porque a pesar de ser una ruta, no estoy obligada a parar en alguno de esos puntos. Si yo no encuentro, si no hay un hallazgo que me diga hay que hacer un plan de trabajo en esta etapa, pues no lo hago, ¿cierto? Entonces, si mi cliente trabaja muy bien en metodología de trabajo, yo sé que ya debo pasar a la siguiente etapa, donde necesito mostrarle a él un plan de trabajo en versionamiento de código. Entonces, no es obligatorio pasar en alguna de las etapas, por eso puedo trabajar con algunas o con todas. Después de tener un assessment y unas mejoras en DevOps y de trabajar con el roadmap de transformación DevOps, el paso a seguir es un plan de adopción. Es decir, no me sirve de nada decir qué quiero hacer, qué debo de hacer si no lo empiezo a implementar. Entonces, esta etapa de adopción del gobierno la planteamos de tal forma que el cliente nos entregue mínimo 2 aplicaciones donde podamos llevar el cambio de los enfocados en los planes de mejora que nosotros estamos diseñando. La idea es que el proyecto que estamos empezando a transformar, primero, empiece a mostrar los resultados de ese plan de trabajo y segundo, empecemos a tener el feedback de ese cambio que estamos haciendo para darnos cuenta si podemos seguir con el mismo plan o tenemos que mejorar o hacer una transformación en ese plan. Ahí es donde nos damos cuenta que los planes que definimos no están escritos en piedra, se pueden transformar siempre buscando estar alineados a lo que el cliente espera y a sus objetivos. Entonces, de ahí la importancia de poder adoptar todo esto, como les digo, mínimo en 2 aplicaciones y que cuando ya estas 2 aplicaciones nos muestren resultados, lo podamos llevar a cabo el plan de principio a fin, sean esas aplicaciones piloto que sean el ejemplo para que los demás proyectos empiecen a implementarlo basado en ellos. Y el equipo de desarrollo se nos vuelve esas personas evangelizadoras y coach de lo que ya se hizo en su equipo o en su aplicación y pueden empezar a llevar ese conocimiento al resto de la organización. Cabe aclarar que dentro de nuestros planes de mejora siempre está la entrega de qué, de lo que diseñamos, de lo que hacemos. Entonces entregamos ese conocimiento a la organización para que ellos lo puedan seguir trabajando sin depender de nosotros. Y ahí para que la transformación continúe dentro de todos sus equipos. Entonces, de ahí pues otro tema demasiado importante. Bueno, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas de todo este trabajo que hicimos y seguimos haciendo?
Bueno, un punto clave que tenemos que tener en cuenta fue la transformación, ¿cierto? Aquí siempre vamos a buscar una transformación y eso es algo que debe tener claro tanto el equipo que trabaja como el cliente, ¿cierto? No van a quedar iguales, se van a transformar y buscamos que esa transformación pues sea siempre pues lo más positiva. Muy importante el tema de adopción. Como les decía ahorita, no me sirve de nada quedarme con un plan escrito y no ejecutarlo, no darme cuenta si funciona o no funciona para mí. Entonces, muy importante adoptar todo lo que estoy creando, todo lo que estoy diseñando, para que no se nos quede en una documentación sin valor o en un trabajo archivado en algún punto de la historia. ¿Qué beneficios pudimos identificar? Eficiencia, calidad y estabilidad. 3 características muy importantes que vimos alrededor de las dimensiones que identificábamos en cada organización. Se empezaba a ver eficiencia, calidad y estabilidad en el trabajo de cada una de las personas, en los procesos que empezábamos a procesar y en las herramientas que empezábamos a utilizar. Pero siempre tenemos que tener claro que hay próximos pasos. No nos vamos a quedar solo en una implementación, no nos quedamos solo en los pilotos, sino que siempre hay que, primero que todo, buscar la mejora continua. Buscar esos puntos donde yo puedo decir, aquí se puede hacer algo mejor o aquí puedo implementar algo totalmente nuevo. Me encontré esta herramienta, puedo integrar algo más en mi proceso que me genere valor. Y expandir esas iniciativas que estoy haciendo. Como les digo, no quedarnos en el piloto, expandirnos en el resto de la organización para que todos empiecen a ver estos buenos resultados. Entonces, esas son las lecciones aprendidas y las que hemos estado identificando actualmente en el trabajo que seguimos realizando. Ya. Juliana, muchas gracias por compartirnos este conocimiento y esa experiencia tan amplia que tienes. Tenemos por acá unas preguntas del público y la primera es, cuando se habla de enfoque estructurado y gobernado, ¿se crean de manera individual o se crean complementándose el uno con el otro? Se deben de crear complementándose el uno con el otro, ¿cierto? Yo tengo yo empiezo a diseñar una estructura, cómo voy a hacerlo, entonces empiezo a evaluar mi valor, mi flujo de valor en mi organización y todo, pero también debo decir dónde debo de tener ese control, esa visibilidad, ese monitoreo continuo para que me permita a mí siempre estar mejorando. Entonces, trabajo en los dos de manera que se puedan complementar para poder tener un resultado adecuado. Súper, muchas gracias. Juliana, la otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es el paradigma más fuerte de enfrentar? El paradigma más fuerte de enfrentar siempre es donde intervienen o donde están las personas. Hemos sentido que la parte cultural siempre es la más difícil porque le voy a cambiar el hábito a alguien. Entonces, es donde encontramos muchas veces, es en las personas donde muchas veces encontramos esa resistencia al cambio. Donde vamos a encontrar siempre un pero, es que yo trabajo así, es que no te entiendo, tú sí estás seguro de lo que estás haciendo. Entonces, cuando nos encontramos esos equipos, ahí es donde más paciencia, retrabajo y mucha táctica para poder hacer esa transformación. Y hemos identificado que cuando desde los líderes de las áreas o de los equipos que nos encontramos tenemos ese entendimiento y ese apoyo, se nos facilita un poco más. Cuando ese líder sabe cuáles son los objetivos que queremos cumplir, nos los entienden, nos están abiertos a ese cambio o a esas expectativas, empezamos a notar que se nos facilita mucho el tema. Juliana, ¿dónde está el límite entre una documentación de gobierno adecuada y suficiente y una documentación extensiva como se hacía, por ejemplo, en el desarrollo en cascada? Bueno, todos sabemos, yo creo que todos hemos pasado por la experiencia de que hay mucha documentación que no nos hemos leído, ¿cierto?
La idea es que la documentación que yo creo sea documentación guía, ¿cierto? No una documentación, por ejemplo, si yo voy a realizar un manual de gobierno, hacer referencia a las herramientas, o sea, no ponerme a definir la herramienta, los procesos, no, para eso ya cada herramienta tiene su definición, pero entonces yo lo que te quiero contar es cómo la uso y por qué la uso así, y listo. No llenarnos de esa documentación extensa que lo que va a provocar es que la gente se canse y la quiere ignorar. Entonces, procuramos es definir lo que hay, hacer referencia a lo que ya existe, no crear nuevamente la rueda, ¿cierto? Hacer más que todo uso de eso y darnos cuenta que yo lo que estoy definiendo es mi proceso, no estoy definiendo lo que ya existe. Muy bien, entonces así damos por terminada entonces la charla de Juliana. Agradecemos a todos los participantes por sus preguntas y por estar conectados con nosotros. Agradecemos entonces que… Listo. Recuerden entonces etiquetarnos en sus redes sociales como Ceiba Software y con el hashtag CeibaDefes.